Economistas, muchísimas gracias por haber venido. Hernán Lechner y Hernán. Bueno, Miguel, de viste que recién lo presenté bien, pero ya la neurona no me da tanto. Hernán Lechner y Hugo Vázquez. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Veo que es un poquitito un despelote el tema de la economía, porque mostralo. Mostrá el machete que tenés. Mirá lo que es esto. Yo no te lo puedo creer. Este es del día de hoy. ¿Y vos querés cómo querés que entienda la parte de economía? Yo le voy a decir una cosa nada más. Y con esto presento ustedes. Yo estudiaba, mi mamá me dijo, vas a tener futuro. Hola mamá, te mando un beso. Perito mercantil, porque en el colegio teníamos perito mercantil o bachiller. Yo ya estaba harta de los asientos, del transporte, del poner el coso, del haberme paseado a bachiller, chicos, en tercer año porque me llevaba contabilidad. No me gustan los números. ¿Me pueden explicar este despelote, por favor? No es tan difícil. ¿Cómo no es difícil? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este machete? Explícame. Los cambios que anunció el Banco Central en el día de hoy. Por eso ese berenjenal. Sí. Pero en realidad es relativamente simple. El gobierno ha decidido hoy implementar, o en realidad el Banco Central implementar una serie de medidas que apuntan a contener el dólar. Está claro que el dólar no lo pueden domar, está claro que cambiaron el presidente del Banco Central y han puesto a Caputo, y Caputo ha tomado una serie de decisiones, entre ellas son medio técnicas, pero básicamente intentar que los bancos se deshagan de los dólares que tienen, que además las cerealeras pongan en la cancha, digamos, liquiden justamente y haya una mayor oferta de dólares, apuntan a que haya una mayor oferta de dólares. Además de eso, incorporan los dólares que vendrían del Fondo Monetario, que los empezamos a gastar a cuenta ahora desde las 3 de la tarde en una especie de subasta de dólares. Sí. Bueno, ese escenario intenta que el dólar no se escape, por todos los efectos nocivos que ustedes venían charlando. Yo recién escuchaba a esta chica que tiene, no sé qué comercio. Una pyme. Pyme. Karina, que tiene una pyme que está desesperada. Pero todo escenario, yo la escuchaba porque uno va siguiendo, miren, la tasa de interés está del 40%, pero ella lo decía con mucho tino, claro, para cambiar cheques está en el 50%, y en realidad el giro en descubierto está en el 70%. ¿Cómo haces para financiarte si tus cobros se atrasan? Ahora, lo de Karina es más cerca de Sica que de Caputo, ¿verdad? A pesar de que está todo interrelacionado. No, está absolutamente, coincido con el colega, está todo mezclado. La cadena de pagos, la producción en Argentina se ve muy resentida por la volatilidad que tuvo el dólar desde comienzos de año. Vos pensás que aumentó el dólar, la devaluación desde comienzos de este año, en el 2018, solo en 2018 es de un 60%, de casi un 60%, similar a la devaluación luego del cepo cambiario en el 2016. Ahora, de esa magnitud hablamos. Semejante volatilidad afecta a los comercios, afecta a las pymes. Sí, pero Caputo es un hombre de las finanzas, es un hombre que tiene buen diálogo con los banqueros. Y es más, habló con muchos banqueros a partir del viernes pasado. ¿Esto va a poder contener este tipo de cambio y tranquilizar a los mercados? Además de buen diálogo, vos tenés que poner dólares sobre la mesa. Hoy el mercado está carente de oferta de dólares, lo decía muy bien el colega. Las cerealeras, los agroexportadores ya no tienen la obligación de liquidar sus dólares provenientes de las exportaciones en el mercado local. A partir de, en principio, un acuerdo con el gobierno en las últimas horas, en principio lo estarían haciendo, pero en forma voluntaria. Bueno, no hay ningún tipo de normativa. Y los bancos, a partir de un cambio en la normativa, un aumento en los encajes y una reducción de la posición de dólares que tienen que tener o que pueden tener los bancos, van a aumentar la oferta de dólares. El gobierno debe dejar de prometer buenas intenciones y buen diálogo con el gobierno y proponer medidas concretas que aseguren la oferta de dólares en el mercado. Ahora, la pauta de inflación el gobierno no la pudo contener. Es más, ya superó las expectativas. Perdieron la posibilidad de contener la inflación. Aumentaron los combustibles, aumentó el dólar, esto impacta en los comercios. Hoy un matutino decía que hay un impacto ya del 7% en los productos. Sí, o un poco más. Lo primero es, me parece que podemos coincidir en esto, lo primero, lo urgente es contener la escalada del dólar. ¿Pero lo van a poder hacer? La corrida bancaria. En principio lo estarían, en las primeras horas lo estarían logrando, por lo menos no está pasando lo que pasó en los últimos días, que el dólar te sube a razón de 1 peso o 2 pesos por día. Hay que detener la corrida cambiaria. El presidente y luego ayer habló de que se demás. acabó la gradualidad. ¿Me explican eso? No, bueno, ahí la semana pasada conocimos finalmente el memorándum, el compromiso del gobierno con el Fondo Monetario respecto del ajuste.
Bueno, había algunas cosas que ya sabíamos. El compromiso era reducir el déficit del 3,2 al 2,7, 60.000 millones de pesos. Creemos, el gobierno había dicho 30.000 en obra pública, 20.000 en la administración y bueno, hay que ver 10.000 en qué quedan. Pero además, recortarlo al 1,3 en 2019 y hacer en el 2020, eso significa un recorte muchísimo más significativo. A ver, el memorándum dice expresamente, por ejemplo, en el caso del empleo público, dice, no vamos a contratar más gente. Aquellos contratos que tengan que renovarse no se renuevan, o sea, quedan afuera. Y además dice, vamos a revisar posiciones redundantes. ¿Qué es revisar posiciones redundantes? Es decir, van a mirar en el organigrama y van a decir, este área, mira, puede parecerse a esta en alguna cosa, vuela el área, ¿no? Digamos, echan a toda la gente. Con lo cual uno hace, hace presumir, efectivamente, una gran cantidad de desempleo en lo que tiene que ver con el empleo público. Nosotros estimamos con CEPA que para el 2019 el recorte en salarios, despidos del sector público es del orden de los 80.000 millones de pesos, es mucha plata. O sea que ahora el ajuste viene con todo. El ajuste se va a sentir y también en tarifas. El presidente ayer en la conferencia o en la entrevista televisiva anunció que todavía resta un tercio más de actualización tarifaria. Pero y no se va a revisar de acuerdo a lo que hizo el Anguren. De hecho, ¿Se mantiene la misma política? Sí, lo único que cambia es lo de nafta. Claro. De hecho, pasa lo contrario. Como él bien dice, para cumplir con la pauta de este año tenés aumento de gas y luz en octubre y noviembre. Eso está descontado, no hay discusión. Pero además, para el año que viene, a ver, el subsidio hoy de luz está en el 60%, lo llevan al 90%. O sea que te va a aumentar en esa proporción, te van a recortar 30% del subsidio. Y en el gas está en el 80%, lleva al 90%, con lo cual también te va a aumentar. Es decir, esperamos este año aumentos y el año próximo, naturalmente, sin tener en cuenta la última subida del dólar. Sin tener en cuenta... ¿Y hasta cuándo va a subir el dólar? No, en principio no hay posibilidad de ponerle un valor hoy, no tenemos posibilidad, estamos en medio de una corrida cambiaria. ¿No hay techo? No, hasta que termine la corrida no tenés techo en el dólar. Sí, hay techo para las paritarias. Pensamos que el techo estaba en los 27, aumentó hasta casi los 29. Cuando estás en el medio de una corrida, se pone cuando termina la corrida. Estamos en estas 48 horas cruciales. El gobierno está transitando 48 horas clave hasta el miércoles, que es feriado, para definir si pone fin o no la corrida cambiaria. ¿Y si qué lo es hace... cierto que estos fondos del Fondo Monetario que están por llegar van a solucionar muchas cosas? ¿Es verdad o no? Son 15.000 millones en 2 tramos de 7.500 cada uno. Sí, pero en realidad es para esto. Es puede para descomprimir, claro. Probablemente descomprima. Ahora a las 3 de la tarde lo que arranca es esto de la subasta. ¿Qué es? En realidad el fondo le da la plata al Tesoro y a través del Banco Central venden los dólares al mejor postor. Sí. Se supone que si vos estás o dijiste que vas a usar 7.500 millones de dólares para eso, eso debería generar esto, digamos, cortar la corrida en principio, porque bueno, aquel que va y quiere comprar tiene disponibilidad para comprar y entonces eso tendería a estabilizar el precio. Vamos a ver qué pasa. Hoy hay una oferta de 400 millones de dólares, en principio es para los bancos. Ahí se da, a ver, todo muy lindo, pero además se da una situación. El banco puede comprar o va a comprar más barato que lo que compraría el Banco Central, porque si no, no iría a la subasta y compra en el mercado común, digamos. Sí. Con lo cual, es posible que hoy a las 4 de la tarde cobre más barato y mañana lo vendan el MAE en el mercado habitual más caro. O sea, les garantizás un negocio. Pero están especulando permanentemente. Son medidas de cortísimo plazo de vuelta. Están en el medio de una corrida cambiaria fenomenal, muy grave para la Argentina, con lo cual son medidas de corto plazo que evidentemente de alguna manera tienen que tomar. Lo importante me parece para poder transmitir a la sociedad es que además de la coyuntura, de la urgencia que tiene que ver con un dólar que no tiene hoy techo previsible, es si el modelo económico va en el buen sentido, en el buen camino o no. Me parece que el mercado descuenta que el modelo está perdiendo dólares año a año a razón de 30.000 millones por cuenta corriente. El drenaje de dólares en Argentina es fenomenal, turismo, compras al exterior. 30.000 millones en el 2017 se perdieron en Argentina en materia de cuenta corriente. Esto no es viable, esto en el mediano y largo plazo colapsa, por tanto es necesario que el gobierno corrija este modelo económico que no es sostenible en el mediano y largo plazo. La coyuntura, la urgencia financiera y cambiaria tiene que ver un poco con esto. El mercado le da la espalda a un gobierno que evidentemente no muestra un horizonte viable en los próximos años. ¿Es una cuestión de confianza o es una cuestión de política económica? La desconfianza, no, las dos cosas. La desconfianza está absolutamente generalizada. Cuando tenés una corrida cambiaria, definitivamente el mercado está mostrando una fuerte desconfianza, pero luego, en el fondo y en el largo plazo, la política económica definitivamente es equivocada. Sí, es política económica. ¿Entonces hay cambios de fondo o hay cambios de...? No, hasta ahora cosméticos.
política, no hay ningún tipo de cambio de fondo. El gobierno continúa y ratificó el rumbo económico. Eso me parece que es el principal problema que vivimos por estos días en Argentina. Mientras tanto, se pueden llegar a usar reservas hasta que vengan los fondos del Fondo Monetario. Lo están haciendo. Y siguen cayendo las reservas. Claro, y entonces, a la gente, ¿qué le decimos? Claro. No, la verdad que el escenario es negativo, digamos. Comparto que vos estás en un momento de corrida cambiaria y lo que tenés que hacer es controlar el dólar. Ahora, no estamos ni siquiera discutiendo todos los efectos, o un poco sí, ustedes lo discuten más tal vez que nosotros, que lo hacemos demasiado técnico. ¿Cuáles son los efectos de todo esto? Porque el dólar hoy, a 28 pesos, 29 en el minorista, naturalmente se va a precio. Esto ya lo sabemos los argentinos. Y el propio gobierno, en el memorándum que recién mencionaba, se asume el compromiso de una inflación que no va a ser menor al 27%. O sea, podemos aspirar a lo sumo una inflación del 27% en un escenario de salarios del 15%, a lo sumo el 20%. Digo, esta es la realidad lamentablemente cotidiana. Ahora, adicionalmente a eso, nuevo aumento de tarifas. Sí. Clubes, pero el presidente empresas. le dijo a la Nata que iba a ser del 30%. Bueno, por eso, pero es lo que están básicamente especulando hechos. Ahora, chicos, pero entonces, a la vez hacemos? el propio gobierno, ¿qué te dice? Te dice, yo te voy a homologar una paritaria de 5 puntos adicionales por encima de los 15 que tenés. O sea, en el mejor de los casos podés aspirar a 20, esto es lo que digo, ¿no? Estamos 10 puntos abajo de lo que la inflación finalmente se va a comer y ni siquiera nos entramos a discutir si la inflación representa el consumo de los trabajadores medios, que ni siquiera lo hacen, porque cuando vas al supermercado vos te das cuenta que no te alcanza, que el pan te aumentó más, Por eso, que la hay un leche escenario te aumentó complejo más. para el gobierno, Mirá, no solamente en lo económico, sino también en lo político, absolutamente, ¿no? absolutamente. Me parece que una primera recomendación a la población, a las personas que nos miran, es abstenerse de participar por estos días del sistema del mercado financiero, del mercado de cambios. Es decir, cuando los que pueden comprar o vender dólares, pero los que no cuando tienen... la cosa está muy volátil, es mejor preservarse porque realmente esto es para grandes jugadores y se puede ganar o perder mucho dinero. Lo que pasa es que hay gente que se está absteniendo Claro, de comprar comprar comida. Absolutamente. Alimentos. Pero está pegando esto que está pasando en el mercado de los grandes operadores, afecta directamente a la canasta básica. Los alimentos son los que más subieron. Obviamente Los precios repercute. mayoristas, Obviamente repercute. Tuvimos una Fíjate que la inflación. ¿Y los remedios? Tuviste También, la inflación también. muy alta de alimentos, 3,3, que es la que impulsa la inflación, pero además la de junio va a venir mucho más alta, porque en el mismo momento, si vos ves la inflación mayorista que se publicó este mes, es del 7%, o sea, eso es una especie de adelanto de la inflación que viene. ¿Bien? Sí. O sea, el impacto de los precios sobre los precios. ¿Por qué la inflación mayorista? ¿Qué es esto? Bueno, cuando yo compro insumos para mi proceso productivo, eso aumentó 7%. Con lo cual lo voy a llevar a precio, naturalmente. Si puedo, lo voy a llevar a precio. Es decir, estoy adelantando, como esa inflación, adelanta la inflación futura. Con lo cual en junio vas a tener una inflación... ¿Por qué no se puede bajar la inflación? ¿Porque no se sabe o porque no se puede? Yo creo que por distintas razones. El gobierno ha decidido vincular la mayoría de los precios al dólar. Con lo cual, te afecta si aumentan o al precio internacional. Si aumenta el precio internacional, aumentan, y si vos devaluás, aumentan. Me refiero a la nafta, el pan, digamos, vos enganchaste de nuevo el pan al trigo, etcétera, etcétera. Y además desmantelaste todos los mecanismos de regulación interna. Yo sé que a este gobierno no le gusta, pero el precio de cuidado, vos le cambiás los productos todos los meses. Entonces, claro, vas el mes que viene, está este nuevo. Cuando ingresó al programa, ingresó con aumento. Desregulaste la Secretaría de Comercio. No tenés, claro, después, cuando vas a negociar, por ejemplo, y ataste el precio de los combustibles, vos lo decías, el precio internacional, vas a discutir con la petrolera dice, mira, si no, te lo vendo en el precio afuera, al extranjero, y se acabó la discusión. Entonces los obligan a aumentar el precio a nivel local. Estamos en el horno. En junio, Estamos en el horno. Estamos en el horno. Sí. Y encima no podemos estar en el horno porque aumenta el gas. Claro. Vamos a O sea, tener- pagalo. Este año tenemos transporte, colectivos ya han aumentado, tenemos prepagas, tenemos alimentos. Este mes va a ser realmente complejo, como lo decía el colega. Los mayoristas se trasladan a los minoristas. Junio va a ser un mes de alta inflación, quizás un poco más que mayo. Bueno, chicos, gracias. Igual lo vamos a invitar otro día, por más que